Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Castañeda y el día de hoy te voy a presentar la evaluación de un programa que les recomiendo grandemente, conocido como EM Client. Quiero mencionarles que este programa es uno de los mejores con respecto a la administración de tus correos electrónicos. Si tú eres una persona que regularmente revisa o administra sus correos electrónicos abriendo su navegador, dirigiéndose a la página, colocando su usuario y su contraseña, quiero mencionarte que eso ya quedó en el pasado. Actualmente la mayoría de personas, incluso empresas, utilizan programas profesionales como EM Client para administrar sus correos, recibiendo y enviando de manera fácil y rápida. El programa tiene una interfaz moderna, fácil de utilizar, y creo que te va a gustar mucho. A continuación te la quiero presentar. Ahora, antes de iniciar, quiero hablar brevemente de lo que es un cliente de correo para aquellas personas que no entiendan exactamente de qué se trata. Quiero mencionarles que hay mucha gente que no nada más tiene un correo electrónico. Yo creo que este puede ser también tu caso. Regularmente, para administrar toda la cantidad de correos que nosotros tenemos, siempre es más fácil tener un programa instalado en nuestra computadora en donde nosotros podamos revisar todos aquellos mensajes en un mismo programa o en una misma aplicación, para que de esa manera se nos haga más fácil. Desde esa misma aplicación conocida como cliente de correo, en este caso EM Client, tú puedes agregar todos tus correos electrónicos que tengas, y desde esta misma aplicación tú puedes enviar y recibir correos de una manera bastante fácil. Cuando tú tienes el programa instalado en tu computadora, usualmente te aparece una notificación en la parte inferior derecha en donde te indica que tienes un correo electrónico nuevo. Desde ahí mismo tú puedes darle un clic, revisarlo y quizás contestarlo. Ahora, existen grandes cantidades de programas, sin embargo, hay muchos que no solo te dan problemas al momento de configurarlos, sino también su interfaz es bastante complicada. Si ustedes observan el programa de EM Client, se podrán dar cuenta que su interfaz es bastante limpia y básicamente te da todas las opciones que usualmente necesitamos para poder administrar de manera efectiva nuestros correos electrónicos. Y pues bueno, para descargar el programa vas a venir a la página que estás viendo en pantalla en este momento. De este lado tú vas a encontrar un botón en donde puedes descargar la versión gratuita. Quiero mencionarles antes de instalarlo que este programa viene en dos versiones diferentes, la versión Pro y la versión gratis. La versión gratuita te da la oportunidad de agregar hasta 2 cuentas de correo electrónico, ya sea Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo o cualquier otra, incluyendo alguno personalizado de tu empresa, permitiéndote configurarlo de manera manual. Mientras que por otro lado la versión de paga te permite agregar cuentas de correo ilimitadas, en donde además obtienes soporte VIP y uso comercial de este mismo software. Desde esta misma página vas a poder adquirirlo y vas a poder adquirir también la cantidad de licencias que tú necesites para instalarlo en las determinadas computadoras donde requieras este programa. En esta ocasión me voy a regresar nuevamente a la página principal y vamos a continuación a descargarlo. Obviamente, cuando tú hagas la compra de la versión Pro vas a recibir un email con tu licencia para desactivar funciones y límites de la versión gratuita. De este lado ya se descargó, le vamos a dar doble clic en la localización que tú lo hayas descargado. En este caso, pues bueno, desde aquí mismo desde el navegador yo lo voy a descargar. Acepto los términos y condiciones y le doy instalar. Si te aparece una ventana de Windows de seguridad, le dices que sí. Y a continuación, pues bueno, simplemente sigues los pasos en pantalla. A continuación vas a ver esta última ventana en donde te dice que ya fue instalado EM Client de manera exitosa. Puedes seleccionar que este programa sea el que tengas por defecto para enviar y recibir mensajes dentro de tu computadora. Selecciona también esto o deja seleccionada esta opción
en donde te indica que el programa va a iniciar de manera automática cuando Windows empiece, y también de este lado finalmente deja seleccionada esta opción para que el programa a continuación empiece. Y pues bueno, lo próximo que te vas a encontrar en esta pantalla es la ventana en donde te pide que configures tu primer correo electrónico. Tú aquí tienes diferentes opciones. La primera opción te permite configurarlo de manera automática, que es la más sencilla. De este lado existen también otras configuraciones, digamos, más avanzadas o específicas para una determinada compañía de email que tú tengas, por ejemplo Gmail, Outlook, Yahoo, Exchange o cualquier otra, quizás de manera manual. En este caso lo que voy a hacer es hacer la configuración automática regresándome a esta opción. Aquí voy a colocar mi correo electrónico. Una vez que ya lo seleccioné, le doy Start Now o Iniciar Ahora. En un momento más, cuando ya tengamos el programa instalado, te voy a mostrar cómo cambiarle el idioma. De este lado, en la próxima ventana, te va a decir que escribas tu nombre. Este nombre que vas a escribir aquí correspondería al nombre que les va a aparecer a las personas cuando ellos reciban tu correo electrónico. Va a decir viene de la persona y aquí va a tener el nombre, ya sea de tu empresa o tu nombre personal. De este lado puedes colocarle un nombre a este correo electrónico que estás agregando. Si tú vas a agregar más, por ejemplo de Yahoo, de AOL, etcétera, tú le puedes poner aquí el nombre que tú quieras para que identifiques de qué correo se trata. Yo en este caso lo voy a cortar y únicamente lo voy a dejar como Hotmail para que de esa manera yo sepa que se trata del correo de Hotmail. En este caso le voy a dar Next a continuación. Este programa tiene la finalidad también de agregarte lo que son contactos o calendarios. Yo no sé si tú lo sabías, pero dentro de tu correo electrónico te dan también otra serie de herramientas, como por ejemplo crear calendarios o también crear contactos. Si ese es tu caso y tu empresa de correo electrónico te lo ofrece, vas a dejar también seleccionada esta opción y a continuación le vas a dar Finished para que se agregue la primer cuenta a EMClient. A continuación me pide la contraseña del correo electrónico que estoy agregando. Le digo iniciar y a continuación le doy permiso de acceder para que se configure finalmente mi correo electrónico. Y a continuación ya tengo finalmente mi correo instalado. Ahora te quiero dar un pequeño tour de sus opciones. Si se dan cuenta, aquí en la parte de arriba existen diferentes botones que nosotros localizamos usualmente dentro de un correo electrónico. Aquí podemos enviar un correo, podemos crear eventos, crear una tarea, agregar un contacto y administrar también la lista de distribución. Aquí nosotros, al tener un correo electrónico seleccionado, podemos responderlo desde aquí mismo. Si se dan cuenta, la aplicación es bastante fácil. En este caso tú colocas aquí tu mensaje y como pueden observar existe una serie de herramientas que tú puedes utilizar para hacer tu mensaje mucho más llamativo. Puedes utilizar colores, puedes centrarlo, entre otras cosas. De este lado te podrás dar cuenta que existe una gran variedad de opciones que puedes utilizar dentro de tu correo electrónico. Aquí en la parte de arriba nosotros tenemos un menú básico que usualmente contiene lo más utilizado al momento de administrar un correo electrónico, como por ejemplo responder a este correo que tengo seleccionado o responder a todos los correos electrónicos, reenviárselo a alguna persona, marcarlo con una especie de banderita de este lado. Lo puedo marcar tomando una opción de este lado también. Y de este lado podría tomar incluso una categoría para marcarlo y diferenciarlo de los demás. Podría también eliminarlo. Con botón derecho yo puedo personalizar todas las opciones que se me presentan aquí arriba. Si se dan cuenta, estas son las que se encuentran activas en este momento. Pero yo podría de este lado fácilmente agregar cualquier otra opción. Y a continuación podría quizás moverla hacia arriba a una localización que se me hiciera más fácil utilizarla. Al darle guardar los cambios o aceptar los cambios, me aparece de este lado el botón correspondiente y como se dan cuenta, prácticamente yo lo configuro a mi gusto. Cuando tú tienes un correo seleccionado del lado derecho, vas a encontrar también un menú de detalles en donde te darás cuenta el historial o la comunicación que tú has tenido con esta persona o empresa que te envió este correo electrónico. Si este correo seleccionado incluye algún archivo adjunto, de este lado tú lo puedes filtrar
para tener acceso a él de manera fácil y rápida. Siempre vas a tener la posibilidad de minimizar este panel o hacerlo grande en el caso de necesitarlo. Ahora, si se dan cuenta, del lado izquierdo hay un menú en donde nosotros podemos acceder al correo, que es exactamente lo que tengo de este lado. Si pueden observar, yo nada más tengo un correo prácticamente agregado, que es este de Hotmail, en donde yo puedo de este lado, al seleccionar esta opción, ver todos mis correos que yo tengo en mi bandeja de entrada. Si yo tuviera más de un correo electrónico agregado a este programa, todos se verían listados aquí en la parte de abajo. Si yo quisiera ver todas las bandejas de entrada de todos los correos electrónicos que yo haya agregado, puedo seleccionar esta opción dentro de las carpetas inteligentes, en donde se me mostrarían todos aquellos mensajes de toda la cantidad de correos que yo hubiera agregado al programa. De este lado yo puedo filtrar por correos antiguos o por correos recientes. De este lado puedo pasar también al menú de calendarios. Si este email o correo electrónico que yo agregué me ofrece la posibilidad de administrar calendario, yo aquí fácilmente podría crear un nuevo evento. Si se dan cuenta, el crear eventos es bastante fácil. Tú colocas aquí el título de la determinada junta o evento que vas a tener, el inicio, la hora y de este lado la fecha en la que termina este determinado evento, al igual que el horario. Puedes colocarlo como privado y tiene una serie de opciones más que tú puedes de este lado utilizar a tu gusto. Una de ellas tiene que ver también con el recordatorio. En la fecha indicada que tú le estés mencionando, te podría recordar, digamos, por 10 minutos que tú tienes este determinado evento, para que obviamente estuvieras listo. Puedes colocar este evento dentro de una determinada categoría. Puedes también repetir este evento en el caso de que lo hagas con frecuencia, digamos 1 o 2 veces por semana, o diario, o mensual, o anual. Tú puedes seleccionarlo de esta opción, y si se dan cuenta, al momento de yo tomar cualquiera de estas opciones, automáticamente me da otra serie de opciones más que yo puedo configurar aún más a fondo. Le das guardar a este botón. Y como pueden darse cuenta, queda prácticamente creado en el horario y la fecha específica que yo haya seleccionado. Esto es con respecto a los calendarios del determinado email que yo tenga agregado. Podemos también agregar tareas. Si ese correo electrónico te incluye la posibilidad de agregar tareas, todas esas tareas te aparecerían en esta misma sección en donde tú puedes prácticamente administrarlas. Tienes también la posibilidad de agregar contactos. Si tú necesitas agregar algún contacto, en el menú del lado izquierdo, con el botón derecho de tu mouse, puedes seleccionar la opción de agregar un nuevo contacto. Aquí colocas su nombre, colocas la empresa a donde trabaja esa persona, puedes seleccionar alguna categoría específica. De este lado puedes agregar su correo electrónico, agregar quizás su número de teléfono móvil o cualquier otro. Puedes agregar alguna especie de información con respecto a mensajería instantánea, tomándolo de esta lista. Por ejemplo, puedes colocar aquí Skype y puedes colocar de este lado su usuario. Este usuario es de ejemplo, por favor no lo vayan a agregar. De este lado también podrías agregar su página web. Y podrías incluso agregar archivos adjuntos, tal y como te das cuenta con esta opción. Incluso examinar archivos. Una vez que tú le das guardar, automáticamente el contacto se te guarda. Y desde esta misma sección, pues bueno, tú tienes acceso a poder estar en contacto con esta persona en el momento que tú lo requieras. Si yo le doy doble clic, se me abre nuevamente esta sección donde yo puedo agregar o cambiar información. Por ejemplo, podría agregar su dirección de trabajo o su casa. Podría de este lado colocar alguna especie de fotografía. Selecciono la imagen, le doy a abrir y aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, de este lado también incluye un botón de detalles donde yo podría colocar más información a fondo acerca de este determinado contacto para realmente tener toda esa información a la mano para el momento que yo lo necesite. Si se dan cuenta, aquí puedes colocar un sobrenombre o un apodo, puedes colocar incluso su fecha de cumpleaños, entre otras cosas. De este lado lo puedes guardar como privado o lo puedes simplemente guardar.
Cabe mencionar que tú también podrías haber agregado estos contactos ingresando a tu correo electrónico desde tu navegador. Cuando tú ya tienes en tu cuenta agregados una cierta cantidad de contactos, cuando tú vienes a este programa EM Client y agregas tu correo electrónico, usualmente trae todos los contactos que tú ya tenías anteriormente en tu cuenta. Ahora me voy a regresar al correo. Quiero mencionarles algunas de las opciones más importantes y avanzadas de este programa. Dentro de EM Client tú puedes instalar una variedad grande de correos electrónicos, como por ejemplo de Gmail, de Exchange, de iCloud, de Outlook y muchísimos más. Tienes la posibilidad por medio de este programa de importar datos de otros clientes de correo. Vamos a suponer que tú eres una persona que utiliza actualmente el cliente de correo llamado Outlook, pero te está dando problemas si quieres pasarte a EM Client. Pues bueno, este programa te da la facilidad de poder importar todos esos datos que tienes allá directamente a este programa. ¿Cómo lo haces? Pues bueno, vienes al menú, en la sección de archivos le das importar o exportar contenido. En este caso vamos a importar de otro programa. Seleccionas esta opción y a continuación aquí tú seleccionas exactamente desde dónde vas a importar el contenido, o también podrías importar archivos en estos determinados formatos que tú estás viendo aquí. Hay algunos programas que te dan esta extensión o esta extensión. Tú fácilmente podrías seleccionarla y a continuación simplemente seguir los pasos en pantalla. Este programa me gusta en específico porque cuenta también con una caja de búsquedas rápidas. Si tú eres una persona que necesita por alguna circunstancia acceder a un correo electrónico que te lo enviaron hace tiempo y no recuerdas la fecha exacta, puedes colocar alguna palabra clave, dar entrada y a continuación obtienes aquí todos los resultados. Si te das cuenta, se ve la fecha y el horario en el que lo recibiste, y desde esta sección tú podrías quizás marcarlo como importante para que más tarde lo accedieras desde esta sección. Si se dan cuenta, aquí tengo todos los mensajes que yo he guardado y fácilmente podría revisarlos en caso de necesitarlos. EM Client también te da la posibilidad de utilizarlo en dispositivos como tablets. Si tú tienes una tablet puedes instalarlo y es sensible al tacto. Tiene también la posibilidad de cambiar el idioma entre una gran variedad. Si tú vienes a menú directamente a las herramientas y configuración, aquí en la pestaña de general tenemos la de idioma, en donde tú podrías seleccionar cualquiera de los idiomas que se muestran aquí en la lista y a continuación aplicarlo. Tiene también la facilidad de ofrecerte una herramienta conocida como backup o como copia de seguridad. Vamos a suponer que tú te vas a mudar a otra computadora o vas a actualizar tu computadora y necesitas guardar todo el contenido que tienes de EM Client. Pues bueno, venimos a menú, venimos a archivo y de este lado vamos a tomar la opción de respaldar, en donde me va a crear una copia de seguridad, la cual voy a guardar en mi computadora, y cuando yo ya la tenga guardada en mi computadora y la quiera transferir a la nueva computadora donde tengo instalado este programa, voy a venir a la misma sección de menú archivo y en este caso tomaría la opción de restaurar y seguir los pasos en pantalla para restaurar la copia de seguridad que yo ya había salvado anteriormente. De manera fácil, tú no tienes aquí la manera de perder tus datos porque los puedes pasar de computadora a computadora. Ahora te voy a mostrar otra opción también en el caso de que tú no precisamente quieras guardar un backup, porque vamos a suponer que tú tienes muchos correos electrónicos, tú nada más quisieras guardar las configuraciones de tus correos electrónicos y mudarte a una nueva computadora y que quedaran exactamente los mismos correos configurados en la nueva computadora que tienes. Pues bueno, si vienes a menú archivo, puedes de este lado exportar, en este caso el archivo correspondiente, le das siguiente para continuar con el proceso y finalmente guardar en tu computadora este archivo. Si tú este archivo lo guardas en un pendrive o en una memoria USB, puedes llevártelo a la nueva computadora donde tengas el programa de EM Client instalado y a continuación en esta misma sección, en vez de exportar, le das importar y a continuación obviamente vas a seleccionar el archivo que tú anteriormente guardaste en la computadora anterior.
Así de fácil tú podrías configurar nuevamente tus correos electrónicos en una nueva computadora sin necesidad de que tuvieras que agregarlos de manera manual. Otra opción que me gusta mucho de EM Client es, por ejemplo, dentro del menú en las herramientas, en la configuración, tiene que ver con la apariencia. De este lado tú tienes la posibilidad de manipular cómo se van a ver los mensajes que tenemos aquí en la parte de atrás. Si tú vienes de otro cliente de correo, el cual tiene una interfaz diferente, tú quizás de este lado podrías configurarlo a que se viera parecido y de esa manera se adecuara a tus necesidades. Cada vez que yo tomo aquí una opción y le doy a aplicar, automáticamente se dan cuenta del cambio y creo que es realmente fabuloso. También tú puedes tomarlo de las orillas y agrandarlo o hacerlo más pequeño para que se ajuste exactamente a la pantalla de tu PC. De ese lado les recuerdo que pueden minimizar esta opción y de esa forma tener mucho más espacio quizás para leer su correo electrónico en la barra del lado derecho. Aquí en el menú también, dentro de las herramientas, en la configuración, también en la sección de apariencia, tú tienes la posibilidad de instalarle temas. Si se dan cuenta, este tema que están viendo ustedes aquí es el tema moderno. Podrías colocarlo como clásico para que más o menos se vea de esta forma. Podrías colocarlo como ártico. Le vamos a dar aquí a aplicar, que te cambie algunos colores. Podemos colocarlo como místico, que se vea de esta forma. Rosa, burdeos. Tenemos este otro que es sistema y se ve de esta forma, y en particular a mí me gusta mucho el oscuro porque nos protege la vista. Le damos a aplicar y si se dan cuenta automáticamente se pasa a negro. Entonces, como han podido observar hasta este punto, EM Client es un programa realmente fabuloso, muy profesional para administrar todos tus correos electrónicos de manera fácil, todo en una misma aplicación. Para finalizar, quiero mostrarte cómo agregar un correo electrónico el cual provenga de tu propio dominio. Vamos a suponer que tú tienes una página web y tú en tu servicio hosting creaste diversos correos electrónicos. Estos correos los puedes agregar a EM Client de manera manual para que de esa manera puedas también administrarlos. Si nosotros venimos al menú, podemos ingresar a herramientas, a la sección de cuentas, y aquí en la sección de cuentas nosotros podemos seguir agregando más correos electrónicos. Cuando yo le doy un clic a este símbolo de más, me aparece la ventana que nosotros ya vimos hace un momento. En este caso voy a agregar mi correo electrónico personal de manera manual, tomando esta segunda opción, tomando la opción de otro, le doy siguiente. En esta próxima ventana voy a colocar mi correo electrónico, le doy siguiente. De este lado vamos a seleccionar el servidor de entrada. Te recomiendo que utilices IMAP. En esta próxima sección vas a colocar el correo entrante. Esta información te la da el proveedor de servicio hosting que tú estás utilizando. Usualmente se coloca la palabra mail, punto y tu nombre de dominio con la determinada extensión. De cualquier manera es importante que lo verifiques con tu proveedor hosting para que te den esta información correcta. A continuación colocas tu usuario, que es tu correo electrónico completo, tu contraseña, le das siguiente, colocas de este lado el servidor de salida. En muchos casos podría ser el mismo comparado al servidor de entrada. Yo en este caso lo voy a dejar de esta forma. Me aseguro nuevamente de tener mi usuario y mi contraseña y le doy siguiente. A continuación, EM Client se encarga de hacer la configuración de manera automática. Si por alguna razón ves algún error de que no se puede conectar, este programa te brinda la facilidad de hacer la reparación adecuada para que tu correo electrónico quede funcionando tal y como tú lo necesitas. Le voy a dar reparar y finalmente la configuración ha sido reparada y mi correo electrónico a partir de ese punto ya estaría agregado de manera exitosa. Le voy a dar siguiente, coloco de este lado mi nombre o el nombre de mi compañía, tal y como lo van a ver las personas que reciban mi correo electrónico, y de este lado coloco el nombre a este correo electrónico para diferenciarlo de cualquier otro que tenga en esta lista. Lo voy a dejar como mi nombre de dominio y le voy a dar siguiente. En esta próxima ventana lo único que nos resta es finalizar esta operación.
Entonces, como han podido observar, este cliente de correo EM-Client creo que es una excelente opción para que puedas administrar tus correos de manera fácil y efectiva. Tiene grandes opciones las cuales te pueden ayudar en la administración de tus correos. Creo que sería buena idea probarlo y, ¿por qué no?, cambiar tu anterior cliente de correo por EM-Client. Me despido el día de hoy. Mi nombre es Omar Castañeda. No olvides suscribirte y te veo en la próxima.